Sábado 7 de octubre de 2023. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 38. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no conozco varón?». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible». María contestó: «Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y el ángel la dejó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, interrumpimos la lectura continuada que veníamos haciendo del Evangelio de San Lucas para volver al principio de este mismo Evangelio, hoy en el pasaje de la Anunciación. De hecho, tal vez en algunas parroquias se lea un evangelio distinto, pero nosotros hemos querido escoger este evangelio que propone la liturgia también, debido a que hoy celebramos la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Sí, queridos amigos, 7 de octubre, día del Santo Rosario. Y vamos a meditar 3 mensajes en torno a este evangelio y a esta fiesta. Primero, el rosario es bíblico. Segundo, el rosario es meditación y oración vocal. Tercero, el rosario es poderoso. Vamos con el primer punto. El rosario es bíblico. Una de las acusaciones más comunes e infundadas que se hacen al Santo Rosario es que algunas personas de poco conocimiento consideran que no tiene ningún fundamento bíblico. Entonces te van a preguntar siempre: ¿en qué parte de la Biblia dice esto? ¿En qué parte de la Biblia dice aquello? ¿En qué parte de la Biblia está la palabra rosario? ¿En qué parte de la Biblia aparece este misterio? Atentos, no nos dejemos engañar por esta doctrina que no es católica llamada sola escritura. Los protestantes han desarrollado una doctrina a partir de Martín Lutero, a partir del siglo XVI, llamada sola escritura. Y es que ellos dicen que un cristiano solo puede creer lo que aparezca explícitamente en la Sagrada Escritura. Pero esto trae un problema en sí mismo, porque no hay un solo pasaje de la Biblia que diga que lo único que un cristiano puede creer es lo que está en la Biblia. Óyeme bien, la sola Escritura, esta doctrina protestante, no tiene fundamento bíblico. Qué paradójico. Es más, si leemos detenidamente la Sagrada Escritura, veremos que hay pasajes bíblicos que sugieren todo lo contrario a lo que dice la sola Escritura. Por ejemplo, Juan capítulo 20, versículo 30. Dice: «Jesús realizó en presencia de los discípulos otras muchas señales que no están escritas en este libro». Por supuesto, San Juan se refiere específicamente a su evangelio, pero podríamos entender esto de toda la Sagrada Escritura. Lógicamente, hay muchas cosas que hizo Jesús que no aparecen en la Biblia. El mismo Juan, en el capítulo 21, versículo 25 de su evangelio, dice: «Jesús realizó en presencia de los discípulos otras muchas señales que no están escritas en este libro». ¿Qué estoy tratando de decirles con esto? Que, amigos, no todo está en la Biblia. Los católicos hemos entendido que la palabra de Dios se transmitió de 2 modos: a través de la Biblia escrita y a través de la tradición oral. Entonces, la palabra de Dios se transmite efectivamente a través de la Sagrada Escritura. Y ustedes saben el aprecio que tenemos a la Biblia. Y estas meditaciones diarias del Evangelio son precisamente demostración de ese afecto y de ese amor.
Pero también debemos entender que hubo cosas que no quedaron consignadas en la Sagrada Escritura, pero sabemos por la tradición. Por ejemplo, que la Virgen María subió a los cielos. Esto no está en la Sagrada Escritura. Sin embargo, la tradición constante de la Iglesia, es decir, el voz a voz de los discípulos que comunicaban a sus otros discípulos y luego a sus otros discípulos y llegó hasta nosotros, eso se conoce como tradición viva de la Iglesia, nos ha dicho que efectivamente la Virgen María subió al cielo. Hay palabras que no aparecen en la Sagrada Escritura, por ejemplo la palabra Trinidad, y sin embargo aparece el concepto con toda claridad. Cuando Jesús, en el capítulo 28 del Evangelio de Mateo, antes de subir al cielo, dice a los apóstoles, bauticen a la gente en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Aunque no aparece la palabra Trinidad, aparece la idea. Asimismo, la palabra purgatorio no aparece, pero aparece también la idea de una purificación después de la muerte. En fin, podríamos acá quedarnos hablando de una enorme cantidad de temas. Lo que quiero decirles es que, aunque no todo está en la Biblia, lo que nosotros los católicos creemos jamás contradice la Sagrada Escritura. Sin embargo, y a pesar de esta introducción, quiero contarles que el rosario, el Santo Rosario, es bíblico. Óiganme bien, el Santo Rosario es una oración bíblica. El Padre Nuestro, por ejemplo, lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 9. La primera parte del Ave María la encontramos en Lucas, capítulo 1, versículo 28, cuando el ángel le dice a María, alégrate, llena de gracia, el Señor es contigo. Luego, en Lucas capítulo 1, versículo 42, Isabel le dice a María, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Ven, tenemos el Padre Nuestro, tenemos el Ave María. Los misterios que meditamos también están en la Sagrada Escritura, la inmensa mayoría. Pensemos, por ejemplo, en los misterios gozosos. El primer misterio gozoso es la Anunciación, y esto aparece en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 38, justo el Evangelio que leímos hoy. El segundo misterio es la visita de la Virgen a su prima Santa Isabel, y esto aparece en San Lucas, capítulo 1, versículos del 39 al 54. Tercer misterio gozoso, el nacimiento de Jesús, Lucas, capítulo 2, versículos del 1 al 14. Cuarto misterio, la presentación de Jesús en el templo, Lucas, capítulo 2, versículos del 22 al 40. Quinto misterio, pérdida y hallazgo del niño Dios en el templo, Lucas capítulo 2, versículos del 41 al 52. Queridos amigos, no se me abrumen con todas estas citas bíblicas, no se me asusten. Lo único que quiero es demostrarles que cuando usted ora el rosario, usted tiene suficiente fundamento bíblico para hacerlo. Todo lo que meditamos viene precisamente de la Sagrada Escritura. Aunque repito, no todo quedó escrito en la Biblia. Sin embargo, podemos aún así demostrar el fundamento bíblico del Santo Rosario. Segundo, el rosario es meditación y oración vocal. Vamos a ver. El Catecismo de la Iglesia Católica dice que existen tres expresiones de la oración. La primera y la más elemental se llama la oración vocal, que es cuando tú y yo repetimos oraciones que otros han hecho. Hace poco celebrábamos a San Francisco de Asís y ¿quién no ha orado la bella plegaria de la paz? Señor, hazme un instrumento de tu paz, que donde haya odio siembre yo amor, donde haya injuria perdón, etcétera, etcétera. ¿Ves? Oración vocal porque tomas plegarias de otros y las haces tuyas. Existe una segunda expresión de la oración que se llama la meditación. Y ya es una oración más razonada, más interior. Es una oración donde no solamente voy a repetir palabras, sino que de alguna manera estoy reflexionando sobre la realidad, reflexionando sobre la palabra de Dios, reflexionando sobre algún acontecimiento que me acaba de suceder. La meditación me lleva a hacerme preguntas y encuentro respuestas en ella. Viene un tercer nivel o una tercera expresión de la oración llamada la contemplación, que es el nivel más alto. Y esta expresión de la oración es muy bella porque es muy semejante a lo que hace un papá cuando tiene a su niño frente a sí en esas largas madrugadas que en ocasiones tienen que pasar en vela los primeros días. El papá, la mamá, los padres solo contemplan al bebé, le miran, observan sus diminutas manos, esas pequeñas uñitas que parecen de mentiras, que parece increíble que estuviesen en esos deditos. Y no hay ni siquiera un proceso de reflexión, no hay ni siquiera preguntas, nada.
Hay más bien un silencio interior que es llenado, que es habitado por aquel que se contempla. Esto mismo sucede en la oración de contemplación. Vamos al Santísimo y nos dejamos habitar por la presencia de Dios. Es un diálogo de miradas, es un diálogo de gestos silenciosos, es un diálogo sin palabras. Es simplemente el famoso tú me miras y yo te miro, que le decía un campesinito al santo cura de Ars cuando éste le preguntó ¿qué tanto haces en el Santísimo? Él me mira y yo lo miro, fue su respuesta. Pues amigos, el Santo Rosario tiene esa virtud de ser una oración vocal que acompaña una meditación, y cuando se hace con mucha profundidad logra ser contemplación. Esto lo dice expresamente una carta apostólica de San Juan Pablo II llamada Rosarium Virginis Mariae, que traduce el Rosario de la Virgen María. En el numeral 12 dice lo siguiente: por su naturaleza, el rezo del rosario exige un ritmo tranquilo y un reflexivo remanso, que favorezca en quien ora la meditación de los misterios de la vida del Señor, vistos a través del corazón de aquella que estuvo más cerca del Señor. Hasta aquí la cita de San Juan Pablo II. ¡Qué tremenda belleza! San Juan Pablo II nos está diciendo que orar el rosario es meditar la vida de Jesús a través de los ojos de María, contemplar la vida de Jesús a través de los ojos de María. ¿Qué hacemos entonces mientras rezamos los Padre Nuestros y las Ave Marías de cada misterio? No es que estemos pensando en cada palabra del Padre Nuestro o en cada palabra del Ave María siempre. Sería bastante difícil lograr pensar en cada palabrita. Más bien, vamos rezando y este Padre Nuestro, esta Ave María y esta otra Ave María me sirven de telón de fondo para yo poder meditar el misterio que se acaba de enunciar. Así, por ejemplo, supongamos que estamos rezando el quinto misterio doloroso, la muerte de Jesús en la cruz. Rezo el Padre Nuestro y las Ave Marías, y mientras voy rezando esto, voy meditando en lo que significó la muerte de Jesús. Puedo llevar a la imaginación esa muerte de Jesús, puedo trasladarme al Calvario, puedo contemplar a Jesús allí, puedo mirarle y de su fuente inagotable de amor, de ese corazón traspasado, beber la sabiduría que necesito, unir mis dolores a su dolor, agradecerle por su pasión y su muerte, por la cual fui redimido, suplicar por todas las personas que también están sufriendo. En fin, encontraremos 1000 recursos para meditar cuando logramos en un clima sereno, en un clima propicio, orar el Santo Rosario. Entonces, así entendido, el rosario es una meditación y una oración vocal. Tercero, el rosario es poderoso. Queridos amigos, hoy 7 de octubre celebramos el día de Nuestra Señora del Santo Rosario porque fue precisamente un 7 de octubre de 1571 la fecha en que un reducido ejército cristiano se enfrentaba a un enorme ejército turco, un enorme ejército musulmán. Le superaba en 6 veces, es decir, por cada un soldado cristiano había 6 soldados musulmanes y estaban a punto de invadir Europa. Con esto el cristianismo hubiera desaparecido por completo de la faz de la tierra. Y sin embargo, a petición del Papa de entonces, todos los soldados se confesaron y rezaban el rosario. En una mano la espada, en otra mano el rosario, y lograron vencer milagrosamente. El viento sopló a su favor. Obviamente nos puede sonar un poco extraño esto a nosotros hoy en el siglo XXI, pero vamos al contexto del siglo XVI. Vamos al contexto de estas batallas que se daban, de estas batallas por conquistar tierras, de estas batallas por defender tierras. Y entendido así, veremos un milagro de la gracia, un milagro obrado por el Santo Rosario que permitió que la Europa de entonces siguiera siendo cristiana y pudiese evangelizar nuestro continente americano. Pero podríamos multiplicar por miles los testimonios del Santo Rosario. Yo quisiera invitarles para que hoy, Día del Santo Rosario, escuchen una conferencia que se llama precisamente El Poder del Rosario. Es una conferencia que este humilde servidor dio hace algunos años en un congreso al que fui invitado, donde narro una enorme cantidad de testimonios que me han sucedido a mí y a otras personas con el Santo Rosario. Quisiera invitarles para que escuchen esta charla y para que inviten a otros a que también lo hagan.
De esa manera podremos difundir con mucha mayor fuerza el Santo Rosario. Oremos. Amado Señor, hoy recordamos un arma poderosa que nos has dado, el Santo Rosario. Y nos has regalado esta bellísima oración que tiene un tremendo fundamento bíblico. Una oración que nos lleva a reflexionar, a meditar, mientras vamos repitiendo las palabras del Padre Nuestro y de las Ave Marías. Una oración que nos lleva a transformar nuestro interior mientras vamos contrastando nuestra vida con los misterios de tu vida. Te agradecemos porque nosotros mismos hemos sido testigos de una enorme cantidad de milagros y te suplicamos que nos concedas la gracia de orarlo fielmente todos los días. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, el rosario es bíblico. Segundo, el rosario es meditación y oración vocal. Tercero, el rosario es poderoso. Compromiso. Yo les invito para que hoy veamos esta charla llamada El Poder del Rosario que encuentras en YouTube y te invito para que también la difundas. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.